estamos en Semana Santa y hay gente que tenía sus costumbres en Semana Santa, por supuesto. Yo creo que el año pasado nosotros hablamos de las cosas de Semana Santa, nuestras costumbres y todo lo demás, pero una de las cosas que nosotros en Venezuela hemos perdido lamentablemente, bueno, es que si perdimos el país, todo lo que había dentro se perdió, en su mayoría, con algunas cosas que simbólicamente quedan allí imperturbables. A mí me dio mucha emoción ver cómo se mantiene la que es y no ha sido suficientemente valorada, ni se ha escrito suficientemente de esta costumbre. La costumbre, la tradición religiosa más importante de Venezuela, porque convoca a nivel nacional, es el Nazareno de los miércoles santos. Sí, Eso es siempre. en todo el país, en todo el país. No es nada más Nazareno de San Pablo. Es que nada más en el estado Vargas hay como 4 o 5 procesiones y así en el resto del país. Eh, la Virgen de Chiquinquirá tiene una gran feria en el Zulia. La Divina Pastora tiene una gran feria en Barquisimeto. La Virgen de Coromoto, que es la patrona nacional, tiene una gran festividad en Guanare. Quizá La del Valle, Margarita. solo se le acerca a la Virgen del Valle, porque la Virgen del Valle sí es una Virgen de la costa, de los pescadores, y se celebra a lo largo de la costa. Y tú tienes la celebración en Carúpano, en Río Caribe, en la procesión en Vargas, se hace en La Guaira, en los puertos y todo aquello. La Virgen de los pescadores venezolanos. Pero tú sabes que, Neomar, los caraqueños, cuando iban a Vargas, normalmente tenían unos sitios emblemáticos, que eran los sitios a los que iba el caraqueño cuando visitaba el estado, porque normalmente era una ecuación sencilla: está cerca de la playa, voy a la playa, voy al balneario de Macuto, ¿no? Voy a las playas de Macuto, y como salgo a las playas de Macuto, oye, después como en unos restaurantes que había en la avenida intercomunal de Macuto en sentido este-oeste, que eran una maravilla. Y además de eso tenían una particularidad, que estaba la vía, la intercomunal, estaban los restaurantes en la tierra, y en la orilla del mar tenían unas chocitas donde Seguiditos, iban todos seguiditos tú allí. te podías sentar allá a comer en Sí. la Posada del Hidalgo, la Tratoría, el Santiago, que además era un hotel. Las 15 letras. Estaba uno, las 15 letras estaba ya abajo en las 15 letras, no Sí. allí en el intercomunal, sino abajo en las 15 letras. Ya estaba un poquito más escondido. Pero había uno en una esquina que era el restaurante Los Roques, donde hacían un extraordinario, recuerdo el pastel de Chucho, allí era muy, muy conocido. Y había toda una serie de restaurantes en esa línea donde tú veías, cuando tú ibas en el carro, se paraba el tráfico porque veías a los mesoneros cruzando del restaurante a las chocitas, ¿no? La cosa. Entonces eso era algo como que uno decía, oye, yo quiero sentarme ahí a comer, ¿no? Y era Sí. una cosa maravillosa. Luego, Que no era barato, Daniel. No era barato, pero se podía. no era barato, pero tampoco era inalcanzable, ¿no? Pero No. esos eran los sitios donde normalmente la persona que iba a la playa, si iba a la playa de Macuto, veía que podía comer allí. Si iba a las playas ya más profundas, ¿no? Por ejemplo, si ibas al Club Puerto Azul, o si ibas a Playa Pantaleta o a Playa Los Ángeles, era normal comer en el Rey del Pescado Frito, porque tú pasabas por allí y veías ese gran pescado, un pescado grandote que decía el Rey del Pescado Frito, y tú te parabas allí. Pero O el sí, Canary Island, que te gustaba tanto a ti. el Canary Island, sí, el Canary Island también, que Que está más quedaba, allá. no, está mucho antes el Canary Island está en la subida de los Corales, ¿no? Pero fíjate tú que sobrevivió, por cierto, el Canary Island sobrevivió a la tragedia. Todavía está. Yo pasé hace poco y estaba todavía. No, sobrevivió a la tragedia. Ah, la tragedia, por supuesto. Claro. Claro. Pero o sea, fue restablecido después de la tragedia. Fíjate tú. La gente iba entonces voy con los sitios que desconocidos, los sitios secretos del varguense. La gente iba al Rey del Pescado Frito porque tenía la fama y tenía ese pescado grandote ahí. Y la verdad, no, yo voy comiendo el Rey del Pescado Frito. Bueno,
al lado queda uno todavía que se llama El Pobre Juan, que es mejor que el de pescado frito y más barato. Y seguro más económico. Más económico, exacto. Como ahí te hacían una fritura de mariscos que era imposible comérsela. ¿Cómo se llamaba aquel al que fuimos nosotros, Daniel? Cuando tú me llevas. Claro, nosotros fuimos una vez a Vargas y fuimos a uno al que era mi restaurante casi que hubo un momento que yo despachaba allí. Ese sitio donde mi hermano y yo despachábamos. Le montaron una oficina, Daniel, allí. El restaurante Ávila, que por cierto, su propietario escuchaba nuestro programa de radio y todo aquello, y eran los mesoneros eran adecos, ¿te acuerdas, no? Que el señor... Claro, que nos saludaron y tal. Sí. Bueno, era el restaurante Ávila queda, porque entiendo todavía debe estar allí, en las cercanías, las inmediaciones de lo que era el antiguo CADA, llamaba la gente ese, el antiguo centro comercial CADA, subiendo hacia la Plaza de los Maestros, o lo que en un momento fue la Plaza del Tamarindo. Entonces, es el pleno centro de Maiquetía. Yo recuerdo que Daniel llegó allí, se sentó y me dijo, ya tú vas a ver lo que me voy a comer. Yo debo haber pedido... No, aguántese ahí. Yo llegué allí a ese restaurante y yo me sabía la carta porque había unas delicias que solo se comían allí. De hecho, ese restaurante fue uno de los grandes restaurantes históricos en otros tiempos. Por supuesto, bueno, vino la tragedia, vino el chavismo, vino la mierda y bueno, todo se fue a la mierda. Pero tú ibas antes al Ávila y era un símbolo de estatus porque estaba el Ávila y enfrente quedaba el restaurante Timotes y al ladito del Timotes quedaba uno chiquitico que se llamaba El Primero. En cualquiera de los tres se comía bien. Quizás la diferencia eran algunos platos y los que cocinaban. Y las especialidades, o sea, había restaurantes con especialidades. El restaurante Ávila era un restaurante que tenía como especialidad la sopa Sensación. La sopa Sensación no era otra cosa que un sancocho de mero, pero era un sancocho de mero cuyo caldo parecía un mondongo de lo espeso y lo sabroso que quedaba eso. En los festivales gastronómicos que se hacían en sus tiempos, bueno, ese sancocho, esa sopa Sensación tenía no sé cuántos premios gastronómicos porque era insuperable, o sea, no había quien pudiera con la sopa Sensación del restaurante Ávila. Yo iba para allá y habían varias especialidades, pero recuerdo ese día en particular que fuimos, porque yo te dije, vamos a pedir esto, que era... No, tú comiste eso, yo comí otra cosa. No, yo recuerdo lo que pedimos porque recuerdo cómo lo llevaron. Yo creo que yo pedí un atún al ajillo, una cosa de eso. Tú no pediste ningún atún al ajillo, nosotros pedimos una canoa de mariscos. Pero yo no comí eso, yo pedí otra cosa. Yo sé que se paralizó, siempre siendo tan inocente, se paralizó el restaurante cuando vieron salir a los mesoneros de la cocina con aquel aparatoso plato que eran aquellos mariscos hechos al metidos en una piña. Metidos en una piña abierta. Agarraron una piña, la rajaron por la mitad y las dos trozos de piña, los llenaron, le sacaron la pulpa y los llenaron, los rebozaron de marisco, un caldo de marisco, había calamares, camarones, langostinos, todo allí en una salsa. Cubierto con puré de papas, salsa bechamel y queso y gratinado. Pero eso fue lo que comiste tú. Yo te decía, Daniel, tú te vas a poder comer todo eso. Se lo comió, se comió los dos trozos de piña, los dos rellenos, los trozos de piña. Le quedaron insuficientes al apetito de Daniel. Se comió todo pero además de eso, uno pedía de entrada una crema de guacuco que te la traían con queso a la plancha y casabe con ajo. Eso no lo consiguen en Europa. Ese es el problema. Y entonces, uno, por supuesto, eso era el restaurante Ávila. Enfrente del Ávila quedaba el Timotes, aunque el Timotes fue desalojado en un tiempo, ahora por el gobierno. Entonces, ellos acabaron con esa zona para crear un mercado de buhoneros, para coger los buhoneros, de carneiro, o sea, tipo nefasto para la región. Bueno, estaba el restaurante El Primero, que era mi favorito, porque era un restaurante chiquitico que tenía ese ambiente de pequeña tasca, donde tú llegabas y te sentabas en la barra y cerveza de sifón, lo que llamaban una lisa, lo que venía en aquella... una yarda, pues, una jarrita. Sí, la jarrita lisa. Aquella. Es una yarda, creo. Tú pedías tu lisa. Y
allí tenían un plato especial, tenían dos, pero tenían un plato que se llamaba el Mundial. El Mundial era un plato de mariscos encurtidos. Eso tenía una cantidad de mariscos que, por cierto, muchos de ellos no son conocidos en Caracas, porque yo creo que lo han cruzado, no han pasado el peaje. Un secreto guardado. Se quedaron del lado de allá. La tripeperla, por ejemplo, la quigua. No conozco. El arrechón, toda esa cantidad de cosas, es una cosa maravillosa. Y ellos además tenían una ensalada de atún que hacían con unas rebanadas de papas sancochadas, pimentón y aguacate. Y era un atún fresco, sancochado. Esos eran unos platos el primero, que lamentablemente lo desalojaron de allí, después lo mudaron a un sector de Maiquetía, cerca del Centro Comercial Litoral, en la subida de Sorocaima, y lamentablemente no funcionó. Ese era otro de los sitios. Pero ¿cuántos quedan, Daniel, de todos esos? ¿Cuáles quedan? Te voy a decir algo. En el centro de Maiquetía, y los que son de Maiquetía, yo nací en Maiquetía, pero la Gran Maiquetía, como podría llamarse, son lo que hoy son la parroquia Maiquetía y la parroquia Carlos Zule. Todo eso era Maiquetía. Y Maiquetía era una zona de esparcimiento y recreación. De verdad, era una zona comercial, una zona súper pujante. Allí estaban los cines, allí había 3 cines. Hubo un momento que había 4 cines en Maiquetía. O sea, sí había cine en La Guaira. El cine Paramount, frente a la Plaza Lourdes, lo que hoy es un Traqui. Unos pasitos más allá estaba el cine Tropical, que luego lo convirtieron en una fuente de soda espectacular, hacían unas hamburguesas divinas. Estaba el cine Royal, que luego fue el cine Maiquetía, que quedaba en el Callejón Royal. Y estaba en el Centro Comercial Litoral el cine Costamar. Lo que quiere decir que uno cuando iba al cine iba a esa zona, pero por supuesto tú ibas al cine y después ibas, te comías un helado, te comías una hamburguesa, te comías una cosa. Daniel, ¿pero hasta qué año hubo cine en La Guaira? Porque yo siempre me pregunté eso. Yo dije, antes de la tragedia. Hasta antes de la tragedia. Luego los compraron todos los... Me imagino que para hacer templos evangélicos. No, lo que pasa es que sí, claro, vino el fenómeno de los templos evangélicos porque vino el fenómeno de los multicines. Y entonces el fenómeno de los multicines absorbieron a los cines independientes pequeños, absorbieron con las salas pequeñas. Cinex y Cines Unidos, sí, Cinex, y nunca hubo un Cinex ni Cines Unidos en Vargas. Acabaron con las salas pequeñas y entonces yo tenía un amigo que pagaba carreras, él tenía plata, Daniel, no recuerdo en qué zona de Vargas vivía en una quinta en Vargas, tenía plata, y el chamo agarraba carreras, él debe estar viendo esto, está en España actualmente, agarraba una carrera para venir al cine a Caracas, se venía solo al cine, decía, no, porque te van a ver una película, se venía hasta yo te digo porque no había cine. Yo decía, ¿cómo es posible? Mira, esto parece una estupidez, Daniel, pero ¿cómo es posible que en 20 años una población tan densa, porque estamos hablando de un estado que, claro, no tiene la densidad poblacional digamos, de Caracas, pero una población tan densa como el estado Vargas no tenga un cine? O sea, tú sabes la limitación en términos de entretenimiento que ya de arrancada tiene esa población, es muy grande. Yo nunca comprendí cómo en Vargas no hicieron un cine nunca, después de aquello. Por eso es que fue tan importante para mi vida personal el entrar en la UCB, el subir todos los días a Caracas. Si bien era a veces un suplicio por la autopista, oye, 2 horas de tu vida allí, pero yo iba al cine en Caracas por lo menos una vez a la semana. Yo iba a festivales, cuando en Caracas se hacían festivales de cine, amigos, y festivales de teatro. Yo iba a los festivales de cine español, de cine francés, de cine europeo, de cine asiático. O sea, yo vi una cantidad de cosas en los cines, en el circuito de Gran Cine, que eran la Previsora, el Ateneo de Caracas, la Sala Margot Benacerraf, inclusive Paseo Las Mercedes. Hasta allá tan lejos yo no llegaba porque me perdía. Era difícil. Era lejos, trasnoche. Era difícil llegar sin metro y no sabía cómo llegar. Sí, ahí siempre tema el transporte. Yo tenía más cerca la Previsora, que era mi sitio favorito. Pero en cuanto a Vargas en particular, cuando había esos cines, tú hacías un recorrido, pero es que además de eso, tú podías venirte caminando, yo lo podía hacer. Podías venirte, así como en la Gran Vía madrileña está lo que llaman eso de la ruta del bacalao. La ruta del bacalao, que no se come bacalao, no es porque se come bacalao. No sé por qué le dicen así, Y yo la hice, por cierto, con unos... Bueno, viene del dicho también, ¿no? El que pica y reparte el bacalao. No reparte bacalao, reparte plata. Yo sé que le llaman la ruta del bacalao en la Gran Vía madrileña, pasar de local en local y tomarte una caña y seguir hasta que terminas la Gran Vía o hasta que termina tu alma, ¿no?
Hasta que caes allí. Bueno, yo no caí, yo lo logré. No te da resistencia. Y aparte es que, claro, te ponen tu tapa y tus cosas y tú vas gozando. Eso se podía hacer en Maiquetía. Tú en Maiquetía te parabas en el Ávila, tenías enfrente el Timotes, tenías al lado que te dije ahorita, el primero, pero estaba uno muy famoso y muy conocido porque había mesoneras, que era el nombre clave para hablar de cierto tipo de damas, que era el Fortuna, el bar Fortuna, que se quemó un tiempo, tuvo un incendio, tuvo muchos años cerrado y luego lo reabrieron. El Fortuna estaba frente a la Plaza Los Maestros. Pero por allí también había un local. Y era famoso porque no eran mesoneros, sino mesoneras. Eran mesoneras, pero también se comía muy bien. O sea, la comida era muy buena, se bebía todo aquello. Y ahí era además sitio conocido o sea, era un sitio conocido. O sea, todo el que hacía negocios en la aduana comía en el Fortuna. Y inclusive había mujeres que eran famosas allí. Allí hay una mujer legendaria, no, en serio. Hay una mujer legendaria que era conocida con el nombre clave de Valeria. No era su nombre, pero Valeria. No sé, Valeria, la del Fortuna. Y eso era una cosa que hombres de la generación de mis padres y mis tíos decían, no, ¿tú te acuerdas de Valeria? Y entonces era, además de eso, estaba de moda para la época en la que estaba de moda las canciones de Noemí Berlati, que era la favorita de las señoritas que trabajaban en esos sitios, los boleros de Noemí Berlati. Entonces era una cosa que, sí, entonces tú caminabas por Maiquetía y en Maiquetía además de eso estaba un sitio que, por cierto, uno de sus dueños o la hija de uno de sus dueños estudió conmigo, porque también la Guaira, todos nos conocíamos, que era Jugo Rico. Jugo Rico eran las mejores empanadas del mundo. Eran unas empanadas gigantescas, divinas y unos jugos ricos, era maravilloso. Tú te podías parar en la mañana e irte al centro de Maiquetía, desayunabas en el mercado de Maiquetía y de paso comprabas y te ibas para tu casa. En el mercado de Maiquetía estaba un sitio de empanadas y de jugo que se llama Jugos Daiquiri. Y por ese sitio además había una serie de bares. Te estoy hablando de que tú podías llegar caminando desde allí, desde el Ávila, hasta la calle Nueva de 10 de marzo, donde yo vivía, caminando y rascado. Porque tras bar. Porque había un bar en cada esquina y restaurantes además. Había un sitio donde yo de niño era un suplicio pasar. Cuando yo venía con mi mamá de visitar a mi abuela y pasábamos arriba por la parte de arriba de Pariata frente al bar-restaurante El Triunfo. Pollo El Triunfo, porque hacían un pollo frito y eso, el olor a pollo frito era una cosa que se te metía bajo la piel y tú querías brincar del carpet. A mí me pasaba con el Arturo de Bellas Artes. Todavía. Es una cosa increíble. Con mi hermano íbamos muchísimo a Pollo El Triunfo, comíamos muchísimo allí, conocíamos, por supuesto, yo siempre me hacía amigo de los dueños, de la gente que trabajaba en el lugar, siempre preguntaba por mí o yo preguntaba por ellos. Cuando se puso de moda los restaurantes chinos, había un restaurante chino muy bueno y muy famoso, legendario en el centro de Maiquetía, llamado el Light Garden, que queda al lado de la clínica Alfa. Y enfrente queda un bar podríamos decir, de ficha. No, pero sí de mediana reputación, llamado El Recreo. No es baja, sino mediana. Mira, pero no me respondiste. ¿Todos esos sitios existían o existen todavía? Mira, cuando yo me fui de Venezuela, bueno, el Timote dejó de existir hace muchos años, aunque lo había mudado para el Caribe. Mira, es que todo eso, Vargas desapareció primero que Venezuela. Eso es una realidad. O sea, una tragedia. Más que existir los sitios que probablemente físicamente todavía existían, el tema estaba en la existencia más allá de lo físico, más allá de que estuviera allí el sitio. Existía el Fortuna, sí, pero no era lo que antes fue. Exacto. Existía el Ávila, sí, pero no era lo que antes fue. Había sitios que mantenían, que hicieron un grandísimo esfuerzo por mantener su estatus, por ejemplo. Había gente que se moría por ir a un restaurante que es moderno, es nuevo, es de los nuevos tiempos, eso no es de mi niñez, que es el Cristal Mar, que está en el Caribe.
Es famoso, Cristal Mar. Yo siempre preferí las 15 letras al Cristal Mar, porque, para empezar porque era un clásico y para continuar porque la comida era superior. Pero cuando te ibas hacia el oeste, no hay una cosa más maravillosa que por la vista y por la construcción y por la decoración y lo exquisito del lugar del Caney del Chivo. Que queda, bueno, ahí en toda la vía y esa gran churuata ahí maravillosa. Es un caney, es una maravilla. En Catealamar, es más, se competía. En Vargas había competencia de mesa. El mejor párgola a Puerto Rico se hacía en el restaurante Brisas del Mar de Puerto Viejo. La mejor parrilla maritierra se hacía en el restaurante Brisas del Mar de Macuto. Decían que la mejor paella se hacía en el restaurante Los Roques de Macuto, ya desaparecido. Bueno, te estoy hablando, el mejor sancocho de mero de Venezuela se hacía en el restaurante del Ávila. Los mejores, un amigo nuestro de la emisora, que sabe este cuento. Había un restaurante que quedaba hacia el Caribe, llamado cerca de... ese era el Caracol, que quedaba el Caracol o el Neptuno. Por ahí lo nombraron. El Caracol o el Neptuno, que quedaba, no recuerdo cuál de los dos, siempre lo confundo, que quedaba cerca de Cherton, donde hacían unos langostinos a la termidor que eran una... Eso no tenía parangón, es que no había. Había sitios donde tú, para comer tenías que ir a ese sitio en Vargas. Porque era el plato referencia, era el sitio casado con el plato referencia. Allí donde lo hacían. Mira, yo fui al Rompeolas cuando el Rompeolas era una churbatica en la orilla de la playa, y los hijos del señor, que son los actuales dueños, se acuerdan que yo iba y hablaba con ellos. El Rompeolas, que es un sitio también maravilloso donde hacen los extraordinarios platos. Ahorita es discoteca. Antes yo fui cuando era solamente restaurante. Entonces, todos esos sitios, eso era donde iba el varguense. El varguense de clase media, algunos caraqueños ilustrados a los cuales se les daba el dato, y entonces siempre terminaban por allí. Pero tú no eras millonario y podías ir a todos esos sitios, Daniel. Yo no era millonario, nunca fui millonario, pero sí era buen diente. Pero sí era buen diente. Ah, no, eras. Y ya después de adulto, siendo un soltero profesional que no era millonario, pero que daba tus gustos, que trabajaba y tenía mis ingresos, podía ir tranquilamente de vez en cuando a estos sitios y bueno, y era lo que uno hacía. Ojo, yo no iba, eso sí, ¿no? Yo no era de ir a beber a eso era muy raro. Yo iba a comer, ¿no? Porque era cuestión de la mesa. Para beber había otras costumbres menos. Sí, por ejemplo, los viernes Daniel compraba su litro de jugo de naranja y preparaba su ginebra con jugo de naranja. En mi casa. En su casa. Yo me quedaba en mi casa. Yo no me de beber en mi casa. Igual. Por eso es que nos llevamos bien, porque pensamos que se gasta mucho real, porque pensamos que se gasta mucho real, se gasta mucho eso, está bebiendo en la calle, está amaneciendo, rumbeando. No, que dame medio servicio, dame una botella, y eso era un dineral. Nunca fuimos de eso. No. Sí, nunca fuimos de eso. No, de verdad, nunca. Sí. Bueno, en Caracas, aquí hay que decir una cosa, cuando nosotros teníamos, menos mal que le tenemos que dar a nosotros eternamente las gracias a Jaime Nestares por habernos sacado a nosotros del horario sabatino y llevarnos a lunes a viernes, porque íbamos a terminar alcohólicos. Eso era nosotros los sábados terminábamos en los pocitos de la esquina de ahí de la emisora o en el Club Canario. En el Hogar Canario. Era el Hogar Canario, tenía un restaurante. Y allí Daniel había una señora que hacía de mesonera allí, y Daniel la había rebautizado ya, le había puesto Carmendelia. Él no sabía cómo se llamaba, pero él dijo, a mí se me parece a Carmendelia de Pipí. Eran dos, sí. Una era Blanca Rosa Gil y otra era Carmendelia. Blanca Rosa Gil. Le decía, mira, Blanca Rosa. Blanca Rosa Gil. Y yo la llamaba y ya venían. Sí. ¿Y cómo nos atendían de bien? Todos Blanca Rosa. Cuando empezamos a hacer el formato original de Y Así Nos Va, eso era, salíamos, el programa era de 2 a 3. A las 3 estábamos almorzábamos, a las 3:30 estábamos listos y a las 4 comenzaba. A las 4 comenzaba ese maratón hasta las 8. Qué cosa tan terrible. Ay, Dios mío. Bueno, mal, Jaime Nestares, gracias por sacarnos de esa vida. Gracias. Mira, vamos a leer los comentarios que hay aquí. Nos dice Gladys Lange que en las 15 letras del pescado frito, en las 15 letras, porque es que hay otro tema importante, ¿no? Que es que mi hermano era cocinero y mi hermano como cocinero trabajaba. Te decía dónde comer. Y me decía, había una cosa maravillosa
O sea, tú tenías ventaja de información. Tú eras como la gente que compra acciones en Wall Street y tenía un insider. Tú tenías un insider, exacto. Tú tenías un tipo que te pasaba datos. Entonces, mira, llégate al restaurante esta semana y pide la rueda de Carite Sierra a la vizcaína. Qué cosa tan espectacular. Y además te decía, mire, está económico, no está tan caro, el restaurante está muy bien. Yo llegaba y me conocían. Se sabía, este es el hermano Gabriel. En la que se letra el pescado frito. Dice Joaquín Lombardi, hay algo que vi en Bruselas que no sé si es igual en Alemania. Sobre las 5 o 6 de la tarde la gente se reúne en los bares a beber su cerveza tranquilamente también. Eso es muy normal acá. María Teresa Viera nos dice que ir al metro ya era un paseo, es verdad, los museos, los festivales de teatro. Yo que vi los carteles luminosos de Peugeot y de máquinas de coser FAF, ustedes son chamitos, tú lo sabes, Joaquín. El Caracol en los Corales, ese que era un restaurante súper, mira, era un secreto. Era un restaurante, si tú veías que era un restaurantito sencillito, con unas sillitas de palito y aquellos mantelitos de cuadrito blanco con rojo, era ahí donde tenías que parar. Ahí había un secreto. Sí. En Tomaselli se comía muy bien también, se comía unos sándwiches. Yo recuerdo ese mucho, en Tomaselli. Luego los Tomaselli se separan y crean entonces el Darremo. Darremo todavía existe. Ahí era, el Tomaselli era en la Sublé, Daniel. En Tomaselli había dos. Había uno en Catelamar, en la Avenida del Ejército, y había uno en el Caribe, que era el más famoso. Pero como heladería, se comían unos helados divinos. Exacto. El Neptuno de Caraballeda es donde, exacto, el Neptuno de Caraballeda que le quedaba arriba, ¿no? Donde estaba el Sheraton, que era donde hacían los langostinos. Esos langostinos terminales serían rojos. Qué maravilla. Langostinos mariposa eran, no terminó, mariposa. Langostinos mariposa, uff. Porque los abrían, mariposa era porque los abrían. Así abierto. Ay, Dios mío. Cosa rojitos. Había un sitio pequeño donde se tomaba la mejor cocada, la cocada, ese era su nombre, la cocada. Era famoso la cocada. Y había otro sitio donde se tomaba la guarapita, que era una guarapita única, la llamada guarapita de Purroy, que la vendían en el bar Miami, cerca del partido, cerca de Acción Democrática, por ahí. Entonces está el bar Miami, y ahí hubo un momento que lo único que se vendía era la guarapita, no había más nada. Eso era un bar donde se vendiera la guarapita, punto, guarapita de guanábana. Como una pulpería de aquella. Una pulpería, el bar Miami. Deme un litro de guarapita. Eso eran los secretos que no sabía, o sea, muy poca gente lo sabía, decía, cómprate la guarapita allí, no la compres allá, ahí donde lo vas a comprar. No, compra el pescado allá, cómpralo aquí. Eso eran los datos. Eso no lo consigues en Europa, es verdad. Ustedes no saben lo que significan para nosotros, dice Gloria Adarme. Quiero mandarle un saludo a un amigo que siempre nos ve, dice que él desechó, me dio risa porque en estos días lo recordé y tenía tiempo anotándolo, que él desechó los domingos Netflix. Dice, no, yo los domingos no veo Netflix, veo el fin de Ilañapa. Nuestro amigo Luis Batista, hombre de radio y de medios también, Luis Batista y marketólogo. Él está en las Canarias, se la pasa poniendo todas las cosas a sus playas y sus cosas, echándole coco a uno. Saludos, Luis. Siempre pendiente, y gracias por habernos ayudado a sustituir a Netflix en tus preferencias dominicanas. Lo que no hemos logrado sustituir o alcanzarlo es en el tema financiero. Eso bueno, llegará, no te preocupes. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano aquí. Mira, aquí, fíjate esto que dice Joaquín. Yo iba casi religiosamente al Neptuno de Caraballeda los viernes por la noche. Ese era el día. Los viernes por la noche del Neptuno era el día. Todo el mundo lo decía. Y les preguntaba, ¿cuál pescado está vivo? Así de fresco. Y me traía unos filetes de dorado que eran no, es que se comía maravilloso. Eso no había manera de comer. Daniel dice que le iba al pez que fuma. Bueno, todo el mundo había entretenimiento para todos. Ojo, es que el pez que fuma tiene la fama de que era nada más prostíbulo. No, ahí se bailaba y había música. El nombre del bar era el pez que fuma, no era el pez que fuma. Se llamaba La Pedrera Dancing Club, porque quedaba en el sector. La Pedrera Dancing Club, en el sector La Pedrera de Montesano. Aquí nos dice, inclusión y disfrute sin distinción. El socialismo nos acabó. Así es, María Teresa. El 90% de los restaurantes bargueses eran muy buenos. Había muy buena mesa. Había, por cierto, unos nombres muy importantes. Yo creo que tengo el deber de decirlo.
estaba Don Pepe. Don Pepe era un empresario que en Macuto tenía el restaurante Álamo, que era una maravilla, no solamente por su mesa, sino por su atención. Don Pepe era una de las personas fundamentales de esa zona. Y estaba José Rodríguez el Chivo. José Rodríguez el Chivo era fundador o sea, era el restaurador que llaman. El tipo montaba el restaurante y es el creador del Caney del Chivo. Por eso se llamaba, pero es que eso tiene que ver, es que una cosa lleva a la otra. Probablemente toda esa época y esa competencia que se generaba y todo ese emprendimiento, que esos eran emprendimientos realmente, tenían que ver con la demanda. Y era una demanda turística interna muy importante. Digo interna porque era área metropolitana completa de Caracas. Entonces la gente de Caracas iba para allá. Pero era emprendimiento regional. Eran varguenses. Esa gente era de Vargas. Esa gente vivía en Vargas. Eso era la colonia italiana varguense. Eso era la colonia portuguesa varguense. Eso era la colonia española varguense. Eso eran los canarios varguenses. Eso eran los varguenses que también tenían su restaurante, su cosa, todo aquello. Es que Vargas tenía un influjo importante. Vargas, yo lo recuerdo. Vargas tenía mi tío canario venido de las Canarias, nunca quiso salir de Vargas y murió en Vargas el año pasado. Mi tío Bruno. Los Tomaselli y los Narducci, que me están mencionando aquí también, Joaquín, te estoy hablando que era había una burguesía comercial en Vargas muy comprometida con la región, de gente que inclusive sin ellos hubiese sido imposible ser elevados a municipios y elevados a estado. Hubo inclusive gente que se encargó de tomar participación, y no puedo dejar de nombrar al doctor Salvatore Luca. Salvatore Luca, que es el médico Salvatore Luca, quien fundó inclusive el grupo de clínicas Alfa, el grupo Alfa, y que o sea, es parte del desarrollo de la región, porque sin la presencia de esos grupos empresariales, sí, como no tan grandes como los caraqueños o como los valencianos o como pero importante, como los zulianos, pero que tenían y además de eso, que tuvieron fuerza dentro de la región. Aquí nos dice, no quiero que se nos vayan los comentarios. José Vicente Rojas nos saluda desde el Véneto, Italia, y que nos dice que la costumbre antes de la pandemia era tomar el spritz con los amigos. Las mejores empanadas de guacuco las hacen en Naiguatá, y ahora hacen pero caliente de calamar. En Naiguatá había un sitio que se llamaba El Sifón de Naiguatá, que fue fundado por la familia Calviño, por mi amigo, lamentablemente y tristemente, muy tempranamente fallecido Antonio Calviño, su señora madre, fue la fundadora de El Sifón de Naiguatá. Mira, y allí se comían, allá hacían unas sardinas, o sea, eso es una cosa maravillosa, unos boquerones hacían allí, una maravilla. Aquí nos dice Daniel, me mudé hace un mes, Eldi Muñoz, de Santiago de Chile a Barcelona, por acá te esperamos para comer y tomar todo el vino y cava posible. Esas son las invitaciones que uno necesita en la vida. Esas son las invitaciones que uno necesita en la vida. Miren que Daniel ha hecho carrera como probador, por ejemplo, en época navideña, de panes de jamón, de hallaca, de perniles, pero él está, por lo que yo estoy viendo, ya ha abierto un poco el paraguas y el compás, y entonces ya todo el año está aceptando invitaciones a sobremesa. No, que cuando la última vez que fui a España, la última vez que fui a Madrid, que fui quizás de visita más que de trabajo, fui con los sitios, los restaurantes donde iba a ir. A probar determinados platos. Mira, que en uno de esos restaurantes no fue donde entraste y fuiste como una, ¿cómo es que se diría esto, vale? Que entraste y todo el mundo volteó a mirar. Pero a ese no fui a comer, a ese fui a descubrirlos. No, a ese fuiste a investigar. A ese fui a descubrirlos, y cuando entré y me vieron, hubo como una conmoción, la gente no sabía qué hacer, no sabían si mandarme un mesonero o mandarme un policía. ¿Y dónde empieza la risa nerviosa? Las risitas nerviosas que se vieron ¿Cómo te va? En ese restaurante. Y tengo otro que me nombraron por allí, al cual quiero ir en mi próxima visita a Madrid, porque también le quiero ver la cara al diputado que es propietario de ese restaurante. Cuando yo llegue y pida en la barra que me sirvan una pinta, porque ni siquiera voy a pedir una caña, voy a pedir una pinta para disfrutarme la completa. Mira, ya sabes, tú sabes quién es.
Si no, esto va a ser más largo que Sábado Sensacional. Se acabó este programa, señor Daniel Lara. Se acabó esto. El maratónico, no de los sábados, los domingos. Se acabó esto. El maratónico, la maratónica ñapa. Rolo de ñapa salió hoy, ¿verdad? Perro, salieron ganando, vale. Aprovecharon el domingo de resurrección, vale. Sabroso esta Salieron resurrección, vale. Sí, bueno, sí, amigas y amigos, gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos diciéndoles que nuestra primera parte de conversación la encuentran aquí en el comentario destacado, el link al canal de Neomar. Recuerden también que nosotros en patreon.com/delaraf y patreon.com/neoadolfo tenemos la posibilidad de que ustedes nos patrocinen en la realización de estos contenidos y a cambio, entre otras recompensas, pueden tener acceso a la transmisión en vivo, a la grabación, a las otras cámaras de estos programas nuestros cada semana. Esto es lo que hacemos nosotros y lo que hacemos también por separado. Gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, hasta la próxima, no Semana Santa. Eso es un chiste de Joselo. ¿Sabes qué? Rapidito, cuando estaba la cosa con Carlos Andrés difícil, ¿no? Joselo lanzó un chiste que fue sumamente provocador para los estándares de Joselo, que no era un tipo de meterse en política hasta que llegó el chavismo. Que era una cosa donde Joselo, los tipos leyendo el periódico y comentando. Entonces José lo dice, al presidente le quedan 2 semanas. Y todo el mundo volteó. Y el tipo dijo, 2 Semanas Santa. Bueno, nos vemos en la próxima semana.